tal? ¿Cómo están ustedes? De nuevo aquí en calidad de préstamo en la conducción de su programa. Ya, si estos programas no pueden empezar de manera seria o como corresponde. Si aquí estuviera el conductor titular, las cosas serían distintas, yo lo reconozco. Les saludo, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cita Regional. Claro, en un ambiente distinto, estamos en fiestas patrias, no sé hasta cuándo vamos a estar al aire, pero en definitiva, ¿Cómo sí, es que no sé, hasta no yo. El programa, digo, no sé hasta qué fecha, porque lo estamos haciendo, lo grabamos, usted sabe muy claramente. Así que veremos en el transcurso de estos días si el programa sigue o no bajo mi conducción. Saludo inmediatamente a quien ya se asomó con su voz. Está a un costado izquierdo mío, y creo que está bien ubicado. Bien. En ese, sí, bueno, Rodrigo Uribe, director de SECPLA del municipio de Quilpué. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, de nada, lo invitó Bernardo, ¿sí? Sí, ¿no? claro. Pero, el canal, yo entiendo el canal. Sí, muy no bien. hablo a título personal. Luis Pardo, diputado de la República, quien hoy día nos acompaña. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación y a todos quienes nos ven a través de Quinta Visión. Exactamente, y agradecemos a muchas y muchos que siguen a Quinta Visión Televisión y además por sus muestras de afecto. Tomás de Rementería Durán, empresario gastronómico, amigo de la casa, un señor. La buena de la introducción esa tendrá su explicación. Mire, la única explicación fue descansar un poco de ustedes. Pero si yo nunca estoy, Tomás. Especialmente, no, como que nunca está, ya segunda repetida. Ah, pero según. Porque el jefe anda de vacaciones, Sí. de paseo. Pero yo le recomiendo que use el relojito, porque fíjese que lo miré. ¿Usó Hugo? Claro, él No. de conductor. Nada. Ya se dice la Panelista, y esa introducción idóneo, y te pregunta y él además responde. ¿No te das cuenta Bien. de eso? Tiempo. Que él te pregunte y es una introducción que Media hora. implica la respuesta. Gracias, don Así Tomás. que se lo vamos a controlar. Muy bien. Saludar a César Molina, administrador municipal de la bellísima ciudad de Limache. ¿Cómo está? Bien, pues, muchas gracias por la Sigue tan bella la por ciudad, ¿no? invitación, pero Tan acogedora. cada día mejor. Qué bueno, está muy bien. A ver, tenemos una serie de temas a tratar y hoy día no vamos a ir con una nota introductoria, solo voy a leer aquí los temas que tenemos en la pauta sugerida y entre ellos, bueno, a propósito, el presidente de la República decretó zona de catástrofe por la sequía a todas las comunas continentales de la región de Valparaíso. Vamos a hablar sin duda de un tema que ya pasamos en la anterior edición de Cita Regional. También de la renuncia de las autoridades que van a ser candidatas o candidatos a las próximas elecciones de gobernador regional. Se dice ya, era un rumor a voces, ¿no es cierto?, que el intendente regional también va a renunciar a propósito de ser uno de ellos. Tuvimos ahí una noticia adelantada en Quilpué. Sí, verdad. Cuando el alcalde le señala con el dedo porque había comenzado antes una actividad que tenían programada. La situación en la región, la situación económica, que el ministro estuvo aquí y no está bien y creo que sería interesante volver a hacerle una repasadita. Y la pregunta que nos deja el jefe de prensa dice, ¿se ha perdido sentido de las fiestas patrias? Preguntas. Y entrego entonces el tip, perdón, me había equivocado. Don Tomás, comienzo entonces con el tiempo. Primero, César Molina. Partamos con el tema de la sequía. Bueno, yo mantengo la postura, no sé si fueron 2 o 3 programas, yo esto lo siento tardío, siempre está bien, o sea, uno viene acá a decir lo que piensa realmente más que lo que debe decir, o si no mejor uno viene. O sea, no es políticamente correcto usted. No, Está bien. por supuesto que no. Uno puede tener No se está refiriendo a nadie usted. No, a nadie en Por eso particular. el señor Molina. No hay Justamente. ningún mandado aquí en este panel. No. Pero yo creo que es tardío. Usted dirá que bueno. ¿Tardío solo en este gobierno o en los anteriores también? Me parece que dejar de aceptar la situación como viene es tardía de años. Realmente hay que entender varias cosas. Lo voy a llevar a lo más cotidiano. Cuando uno conversa con las señoras antiguas y dicen, oiga, qué increíble cómo está de cambiado el clima. Una cosa tan simple. Cuando tenemos temperaturas bajas al principio del día, durante el día temperaturas altas,
Y es como decir, está cambiado el clima. En realidad este clima se parece al del norte. Lo entendido, hablan de crisis climática en nuestro bueno, país. Si uno no se ha dado cuenta que esto está corrido, que hay una cosa extraña, que yo no soy experto, pero claramente el clima que hay en Petorca o en la zona más delicada es un clima más bien desértico, o sea, de clima de cuándo que no hay una lluvia copiosa, de cuándo que no hay... Estoy hablando solo de clima. Sí, hace más de 10 años que no llueve como corresponde. Bueno, y de todo el resto, del tema del agua que hay, de unas situaciones ahí judiciales que hay. Entonces, con todos esos elementos en la mesa, el declarar, para que usted sepa, o para los que no saben, declarar la sequía significa un montón de cosas positivas. Significa más recursos, significa darle urgencia a una zona que está realmente deprimida y la región completa entra en esa fase. Entonces, qué bueno que se hizo, pero a mi modo de ver es bastante tardío. Hay una falta de precipitaciones de un poco más del 70% en nuestra región. Tomás de Armentería. Yo no pertenezco a los territorios agrícolas, así que no tengo mayor conocimiento del tema, pero sí lo que tengo y me llama la atención es que ha habido un abuso del agua de algunos personajes que se ha rumoreado, muchos de la clase política, de todos los colores y sabores, y todas esas cosas han quedado en nada. Porque fue, pero no fue, porque el hoyo que hizo, porque... Mi hijo estaba trabajando en la dirección de aguas del Ministerio de las Públicas cuando procesaron a un caballero en ¿cómo se llama? En Quillota. Adentro. Por las paltas. Y pasó lo mismo. Y era clarísimo. Yo no soy experto, pero lo que me explicó era como que hacían un hoyo abajo y un hoyo al lado. ¿Usted se refiere a alguien que fue autoridad también, ¿Ya? Electa? No, varios que fueron, varias autoridades. Entonces, yo creo que espero que estos anuncios vengan incluidos con una seriedad definitiva referente al manejo, porque mucho discurso, que el agua es privada, que este país... Pero lo mismo que hacen los discursos también tienen intereses en el agua. Entonces hay que darle oxígeno porque el tema del agua es el conflicto del siglo XXI. Seriamente. Entonces, los señores parlamentarios que fiscalizan a moros y a cristianos, y a demócratas y cristianos también, tiene tarea para hacer. Eso. Sí, porque el tema, como le decía, el tema del agua... Regaló segundo que se lo vamos a regalar a Luis Pardo, diputado. A propósito, dijo usted, o los señores parlamentarios que tienen que fiscalizar, 12 meses dura este decreto. Así es. Sí, bueno, lo primero señalar Mira, que y ese tiempo que yo le dejé diputado... Lo tomé yo. Lo tomó. lo tomó él. ¿Quién? Sí, así es. Gracias, Pero bueno, gracias esa diputado. introducción, Por favor. El problema del agua es el problema, sin lugar a dudas, yo creo, más importante del país en este minuto. El cambio climático y la sequía, que son dos fenómenos que están relacionados pero que son distintos, efectivamente están causando consecuencias enormes, no solo en la economía, sino que en distintos ámbitos, y eso obliga a una reacción como país que ha sido, en ese sentido, concuerdo con César, tardía. Tardía porque, por ejemplo, que hoy día los APR, que son los que abastecen a las comunidades que viven en las zonas rurales, tengan todavía pozos de noria, ¿no es cierto? Estamos hablando de pozos de 10, 12 metros, cuando todos sabemos que el agua está a mayor profundidad y que el problema no es que otro esté sacando agua a mayor profundidad, sino que el APR no tiene la infraestructura necesaria para competir con ese otro. Eso es un déficit que ya lleva décadas y que esperamos que se pueda hoy corregir. Lo que decía Tomás recién es cierto que ha habido situaciones de extracciones ilegales de agua, pero a diferencia de otras veces, hoy día hay más de 400 millones de pesos cursados en multa, hay un plan de fiscalizaciones muy activo y por lo tanto yo creo que en esa materia se está avanzando, pero esa no es la solución, porque el problema no es la extracción ilegal de agua, el problema es justamente la sequía y cómo como país nos hacemos cargo de la sequía. Y el decreto de catástrofe, que se suma a varios otros decretos, la gente se confunde con tantos decretos. Hay un decreto de escasez hídrica en la provincia de Petorca,
que luego se Recursos dictó para también compra de follaje y otro. ¿cómo se llama? En el Valle de la Concagua, que tiene que ver con la administración de las aguas, fundamentalmente. Luego está el decreto de emergencia agrícola, que es el que ha permitido las compras de forraje y algunos otros redireccionamientos de recursos, pero este decreto que se dio a conocer hoy día y que firmó el presidente de la República es de catástrofe y es mucho más potente en el sentido que permite redireccionar recursos de otras áreas para apoyar la sequía, permite saltarse ciertos procesos administrativos y burocráticos que han hecho muy lenta la respuesta del Estado. Por ejemplo, me tocó ver muchas veces que se apoyaba una APR con cifras, estamos hablando de cifras menores dentro del conjunto, 98 millones de pesos para abastecer a 1000 familias, y resulta que entre la Contraloría, el Ministerio de Desarrollo Social y todo, esa plata se demora un año en llegar. Y por lo tanto este decreto va a mejorar eso y además va a permitir exenciones tributarias para los pequeños agricultores afectados por la sequía. Muchas gracias. Voy con usted. Bueno, Adelante. tardío, pues si ya está... ¿Cómo tardía la...? Tardía Lo conversamos la semana pasada. Tardía la respuesta. Yo creo que efectivamente uno ve la cantidad de animales que se han muerto por no contar con el alimento, contar con el agua. Yo creo que estamos entrando en una Y situación... ahí para los que tienen que operar el seguro agrícola. Claro, pero además yo creo que en general estamos bien tardíos en general como Estado. No me refiero exclusivamente al gobierno, sino como El Estado. Estado oportuno, el Estado el que está tardío. No, te digo, yo creo buena que el Estado, pero en particular estamos a... ¿Cuánto? Pero el gobierno de se hace septiembre? cargo del Estado finalmente, ¿no? Sí, pero por eso también es tardío, porque en definitiva era una situación que ya se veía venir. Lo que pasa es que hacemos proyecciones sobre situaciones que finalmente no son. Y eso es lo que están pagando finalmente los agricultores de la región. Ahora, más allá de eso, yo creo que implica repensar un poco también el tema del tema de los ríos, de los esteros en general en la región. Yo creo que no se ha tomado la suficiente fuerza en torno al tema de los proyectos de embalse, que si bien hay proyectos, no se materializan por lo que todo implica, por el proceso que ello implica. Pero creo que finalmente este decreto que va a durar 12 meses, donde hoy día tenemos un déficit de un 70% de lluvia, efectivamente requerimos un poquito más que eso. Requiere que el MOP se meta más fuertemente en el tema de proyectos de embalse, que definamos una vez por todas dónde va a quedar el gran embalse de la región, que ha sido parte de la discusión. Yo lo dije anteriormente en el programa, aquí hay intereses importantes en la región que no han permitido concretar eso. Y finalmente el costo lo paga el resto de la región. Porque finalmente, claro, Tomás dice, a mí no me llega, pero de alguna forma le va a llegar, y a la gente de la casa le va a llegar, con el aumento del costo en las verduras, en la fruta, en fin. O sea, finalmente ese costo lo pagamos todos. De hecho, eso y ya se finalmente, está anunciando. Y ojo, los tomates, ojo, perdón. Pero más allá del tema agrícola, el consumo también yo creo que está también en riesgo. Los tomates esta semana en las ferias entiendo que estaban bordeando los 1000 pesos y mucho más en los supermercados. Y al parecer, de acuerdo a un reportaje que hace poco seguramente muchos vieron en televisión, Chile está pagando el agua más cara en el mundo. Pero si mira del consumo, hoy día lo estamos trayendo parte del agua del río Maipo, con el tratamiento que ello implica hacia Valparaíso. Bien, en vistas a elecciones populares, el cargo de gobernador regional y naturalmente hay autoridades que ya comienzan a manifestarse como candidatos y por cierto tienen que renunciar, entre otros el intendente regional. Sí, a mí César. me parece hay una cosa de la política Apresurado. que yo siempre suelo... Esto es parte de la ley, así que renuncien es bueno. Pero no sé si se ha fijado cuando le preguntan a un político si va a ser candidato a algo. Y No, siempre dice. rehuye... Sí. Es una... Puedo ocupar una cosa fea, pero... Estamos en la semana de la chilenidad. Claro, una pelotudez. O sea que, porque el tipo dice, no, en realidad, en su momento, yo por ahora no... Y eso creyendo que la gente es tonta y el tipo anda desplegado, todo el mundo entiende que está de candidato. ¿No sería más fácil decir que sí, que tiene intenciones, que quiere serlo? O cuando personas tienen cargos y ocupan los cargos, creyendo que la gente no se va a dar cuenta que están ocupando el cargo y que en algún... Eso yo creo que ya hay que dejarlo afuera. Y no estaría mal, ¿no es cierto?, Entonces, que lo hiciera. por eso me parece fantástico que las autoridades y debieran renunciar Seremi. O sea, aquí ojo, porque así como hay candidatos a gobernadores, van a haber candidatos a alcaldes, a concejales.
Y ellos siguen desplegados con fondos fiscales, con fondos del Estado, haciendo campañas soterradas y generando enredos ahí en las comunas donde ellos quieren ser candidatos. Por eso yo creo que debiera haber siempre, cuando uno tiene un cargo público, debiera haber una fecha de caducidad que indica, bueno, todos los que van a ser candidatos acá se bajan del sistema. Se transforman en políticos, van a dejar los pies en la calle y dejan que el Estado siga funcionando, el gobierno siga trabajando y los chilenos puedan seguir recibiendo los beneficios de todo. Para esta carrera tan anticipada del gobernador regional, yo creo que aquí el más perjudicado va a ser La región. la región. Hay tantos candidatos interesados en el tema, todos sacando las cuentas, qué bueno. Y uno de ellos debiera ser el que va a ser el primero que se conozca en la carrera, además. O sea, vamos a ver cuál es el primer candidato el día que se anuncie. Eso no significa necesariamente que sea el último. No, claro. Muchos quedan en el camino. Obvio. Eso. Pero va a ser el Claro. primero visible, digamos. Exactamente. Para esta carrera. Don Tomás. Dígame, señor. No, a propósito de lo que estamos conversando. A propósito de bueno, pues eso no tiene ninguna novedad, lo de las candidaturas. ¿Cuándo ha visto usted un candidato que es candidato? No. Porque el pueblo se lo pide. Pero eso no es así. Disciplinado, militante, el partido se lo... Claro. Pero yo creo que el tema fundamental no es eso, sino que el tema fundamental en esta elección es que yo sigo pensando que los gobernadores regionales van a hacer un chiste. ¿Para qué sirve? Que el rayado que se van a mandar y el rajuñado que se van a mandar, sin saber para qué, con unos caudillismos individuales muy graves, ¿ya? Donde afectados importantes van a ser los parlamentarios. Porque se va a producir un tema intermedio. Sí. Se va a sentir el gobernador con más... O sea, va a tener más poder, definitivamente. no tiene ningún poder. No, más nada, supuesto las poder limitadas. Bueno, que el que supuesto poder. tienen los parlamentarios Claro. en su zona de servicio. Que es lo que, sin ninguna alusión personal, es lo que le pasa a los parlamentarios con respecto a la relación de los municipios. Los parlamentarios, porque está deformado esto, hacen pega que deberían hacer los concejales. Pero los concejales no la hacen porque los alcaldes tampoco se lo permiten. Y porque la ley tampoco lo motiva a que sean los grandes, no solamente fiscalizadores, porque esto que el concejal es fiscalizador, sí puede ser, pero que tendrían que ser los creativos. Por ejemplo, en España se usa el término de teniente alcalde. Sí. Porque hay concejales que se dedican especialmente... Usted cree, yo le digo, yo en el Consejo luché por crear varias comisiones. La Comisión de Educación, que existía una cosa que no funcionaba, que era de Educación y Cultura, pero era como un adorno, con el desafío que... La Comisión de Alcoholes. Se otorgaban las patentes, el Consejo, de acuerdo, aprobado. Señor Pardo, patente, pero señor Pardo. ¿Cuáles son los antecedentes del señor Pardo? Y se le da una licencia para expender alcohol y después nos sorprendemos que... Bueno, eso ocurre en la relación que tiene el municipio con los parlamentarios, sin entrar a buscar quién es responsable. Eso mismo va a ocurrir con estos personajes que se van a creer mucho más importantes de lo que son, porque esto es un poco heredado como el poder de los alcaldes, porque los alcaldes tienen poder, pero que les llega hasta ahí nomás. Administran. Porque cuando el alcalde dice, entonces vamos a poner el semáforo, no, tiene que hablar con el Seremi de Transporte. Pero entonces ahora vamos a arreglar estas veredas, no, tiene que hablar con Servio. Con Servio. Entonces al final este monarca tiene el puro título y el bastón nomás. Si eso se produce con los gobernadores regionales, En los gobiernos locales. que además en un hecho individual, es decir, va a ser uno en la región, yo creo que va a ser muy malo. Bueno, yo no dije nada por el tiempo porque el fragor del entusiasmo y la conversación es distinto verlo desde ver la televisión que estar aquí, y usted lo sabe. Así que tiempo También para... voy a extralimitar. No, quedan 4 minutos y cerramos la primera parte. Yo creo... Me estoy de voy a acuerdo. extralimitar. En el tiempo. Esa declaración es como la que dijo recién. Ahora sí que el Estado, no el gobierno. No. Bueno, yo creo que El gobierno es el efectivamente- que tiene un mandato para administrar el Sí, Estado. no, pues, pero si hay que hacer sabía la usted. distinción respecto de ese punto anterior.
porque se confunden las cosas. Estamos hablando si fue tardío el decreto de catástrofe. Yo me consta que el decreto de catástrofe se está trabajando hace más de 2 meses. ¿Por qué no sale antes? Porque el decreto de catástrofe viene asociado con un conjunto de medidas presupuestarias que nos hacen de un día para otro. Hay que decir, vamos a postergar esto otro, vamos a sacar plata de tales o cuales glosas para redireccionarla a la sequía. Y ese trabajo previo es el que se ha venido haciendo y que termina hoy día en el decreto de catástrofe. Por lo tanto, es distinto decir que la reacción del Estado en su conjunto, incluidos nuestros gobiernos, ha sido tardía respecto al fenómeno de la sequía, a decir que el decreto de catástrofe o el decreto de emergencia ha sido tardío. Porque son medidas de emergencia. ¿Usted diría que tal como ENAP, el gobierno ha tomado el toro por las astas en ese tema de contaminación de Quintero Puchuncaví, como el tema de la sequía entonces? En el tema de la sequía hay mucho avance. Por ejemplo, yo voy a responder, pero ya que estamos en esto nuevamente, yo voy a responderle a Rodrigo. Están absolutamente definidos los embalses. En Chile hay 26 embalses definidos por el Ministerio de Obras Públicas, 6 de los cuales están en nuestra región. Y dentro de esos 6 embalses hay un embalse de cabecera en el río Aconcagua, que probablemente vaya a ser en el sector de Juncal, que es uno de los afluentes del río Aconcagua, de los alimentadores del río Aconcagua, y se está estudiando también la prefactibilidad del río Colorado y del río Blanco, en reemplazo del embalse Puntilla del Viento, que se anunció hace 90 años y nunca se hizo producto de esta ineficiencia clásica que tenemos. Pero déjame terminar. Diputado, Puntilla estaba listo, pasó hasta la parte ambiental. Totalmente, pero no se pudo ejecutar. Pero no se ejecutó. Ahora con los estudios generales vamos a llegar a 10 décadas. No. ¿Y por qué no se ejecutó Puntilla del Viento? Porque terminaron viviendo más de 500 familias ahí. Se construyó una carretera a pesar de estar predefinido ese embalse, que es costoso sacarla y cambiarla, y una serie de cosas más. Hoy día se está estudiando la prefactibilidad en la alta cordillera. Está definido el embalse de Catemu como embalse lateral, ¿no es cierto? Y están definidos otros embalses en la región. El próximo año se inicia la obra del colector, ¿no es cierto? O del ducto reversible que va a permitir llenar el embalse de Los Aromos en la baja temporada y alimentar y hacer más eficiente el agua del mismo embalse para alimentar al Gran Valparaíso en la temporada alta. Por lo tanto, esas políticas están definidas. Respecto del punto anterior, se acaba el tiempo. Pero están avanzando. Sí, no lo hice correr porque me quedaban 4 minutos. Y a decir verdad, lo reitero permanentemente, y don Tomás siempre ahí tiene una observación sobre mi comentario, es que si no vamos a la pausa, se descuadra toda la programación de Quinta Visión Televisión. Y se caen los Se nos cae todo. Fue un poco exagerado Rodrigo Uribe, ¿no? Obviamente. Queda Rodrigo Uribe para, tras el corte, ¿no es cierto?, continuar haciendo cita regional. Quédese con nosotros. Muy bien, continuamos haciendo cita regional especial de Fiestas de la Patria. Y toca el turno, bueno, recordad que estamos con Rodrigo Uribe, Luis Pardo, diputado de la República, Tomás de Rementería y, por cierto, finalmente César Molina. Así es que... Señor Molina. No, bueno, sí, es el señor Molina, pero es don César Molina. Por favor, no me lo confunda por esas cosas. No se ven ni se escuchan bien. ¿Cómo le dicen a usted, señor Molina? Señor Molina. Señor Molina. Y en redes. ¿Y en redes también? Sí. ¿Y usted nos enrea para hablar sobre los candidatos a gobernadores regionales? Sí, pero previo... ¿Cómo? Bueno, es su tiempo. Quiero hablar de lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, que es el tema de la evaluación de los proyectos. Yo creo que también tenemos una pata coja ahí, en cómo hoy día evaluamos en general los proyectos. Seguimos con el tema del decreto. Sí, pero en general en tema de inversión. Yo creo que es un tema muy enquilosado que tiene que ver con la modernización del Estado en su conjunto. A nosotros nos ha pasado con varios proyectos distintos. Ponte tú el CIAM, que es un centro integral para el adulto mayor. Nos costó 3 años sacar la recomendación técnica porque era un tema que nadie lo había evaluado, nadie lo había visto anteriormente. Yo creo que ahí tenemos un tema de los tiempos de evaluación que es muy anquilosado. Yo creo que en definitiva ahí, modernización del Estado, debiéramos colocar un tema de prioridad 1. Y ahí yo creo que pega también del diputado. Y yendo a la situación que nos planteaba ¿Cómo es responsabilidad del diputado? No, pega, aparte del trabajo que tiene que hacer un parlamentario. Y lo segundo, lo que estabas planteando tú, mira, yo creo que esto de renunciar y de adelantar, yo creo que adelanta la carrera. Finalmente vamos a estar hablando todo el año, lo que nos queda de año y el próximo,
de la carrera gobernador regional y después la carrera presidencial, y por lo tanto los temas que instalamos en el ámbito público son eso. Ahora, sí, también hay elección alcalde. A todo. ¿Transparenta también un proceso? Sí, pero yo creo que también estos cargos, en definitiva, yo no estoy muy de acuerdo con el gobernador regional, porque se sobrepone, por un lado, el delegado presidencial, que es el actual intendente, con esta nueva figura que tiene re pocas atribuciones. Entonces, la verdad, cuando hablamos de descentralización, debiera ser con atribuciones. Y aquí yo no veo mayores atribuciones y con recursos. Por lo tanto, esta descentralización termina siendo una situación más que nada formal. Ahora, yo sé lo que me va a decir Luis, sí, lo legisló el gobierno anterior. No, sí, lo legisló el gobierno lo que yo anterior. digo es que esto pasa cuando legislamos con consignas. Cuando no hay un análisis un poquito más profundo de los temas y dejamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, bajo la consigna de la descentralización, invertimos claro, un engendro que no tiene... Y ahí compartes que yo creo que una descentralización sin Muchas atribuciones y sin recursos no es por la práctica. Muchas es desconcentrarnos. O sea, Creo que le podemos legislar antes que asuman, por lo menos para darle... El pan salió del horno con pocas vitaminas. Claro. Escuálido. Más que poco cuando- alimentador. No como usted, Carlito, que viene hoy día con muchas vitaminas. Parece Lo que ser. hemos- Qué bueno. Lo que hemos visto. Don César Molina. Ritalin. No me han dado la pastilla hoy día. No se la tomó. La situación económica de la región sin duda nos tiene que inquietar. ¿Y Sí, claro. qué podemos decir sobre esto? Bueno, yo también conversábamos en la pausa, estaba más interesante la pausa que el directo, y hablábamos precisamente que en la región hay una serie de temas que están en la mesa durante 20 años. Y hablamos Y que se del repite. puerto, y que hablamos del tren, y todo el mundo dice no, que Embalse, el tren es los embalses, entonces el tren es tremendamente importante, pero la verdad es que no es mucho lo que se hace. Hay una responsabilidad de región, yo creo que esta región tiene una identidad conocida, y esa identidad conocida debiera significar su gran potencial. Pero tiene una identidad muy diversa. Por eso. Puerto, turística, Pero por cierto, universitaria. Por cierto, Agrícola. y tiene una Servicio. riqueza en ese aspecto fundamental. Y habría que hacer un gran análisis de por qué, digamos, esto se ha ido diluyendo y estas oportunidades finalmente también se han ido diluyendo. Y en lo rapidito, ¿cuál es su visión? Y eso afecta obviamente en el ¿Por qué tema pasa? económico, porque cuando no existe claridad, porque esto tiene que ver con la inversión. Aquí hay tipos que vienen de afuera y dicen, bueno, acá vamos a invertir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, las autoridades, qué sé yo, la inestabilidad, cuál es el verdadero eje. ¿Usted ha escuchado hablar de algún plan, de algún 15, ¿no? Estos planes regionales de desarrollo, desde la misma asignación de los recursos de la región? O sea, existe una conexión entre finalmente las provincias y las regiones. Sí. Pero hazte una cuenta, ¿quién conoce la estrategia de desarrollo lógico, regional de los que parte de estamos esa acá? base. Y es una cosa que tiene que ver con una identidad, finalmente también tiene que ver con eso. Es como yo me identifico con esta región, con esta diversidad que debería ser una riqueza y finalmente no una complicación. Tomás. Mira, yo creo que volviendo al tema de la elección de los gobernadores regionales, pasa como que yo comparto lo que tú dices de legislar a la vista, de sacar cuentas y cálculos. Entonces, indudablemente, con los gobernadores regionales pasó lo mismo que con las elecciones municipales. Cuando yo discutía que la elección de alcalde tenía que ser directa, porque es el presidente de la comuna, es el gobierno más cercano a la gente. Lo coartaron para seguir teniendo los alcaldes dependientes. ¿Entiendes? Y como el alcalde consigue recursos en los ministerios por las gestiones que hacen sus parlamentarios, en el momento de decir quiénes son los concejales, es el parlamentario que lo opina. Y el que lo veta el parlamentario me le bueno. Eso mismo nos va a pasar en los gobernadores regionales. Yo digo, por ejemplo, me recordaba en la época del presidente Lago, que se gritó mucho el tema del traslado al Congreso. Yo decía, el Congreso Ahí tenía hay que otro tomar tema que no se decisión clara, y qué es lo que es. Ahí le dije al presidente hay que colocar
trasladar al Congreso, pero dar un destino a Valparaíso y al Congreso. Claro. Y colocar el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que tiene subsecretarías muy potentes, la subsecretaría de la Juventud, la subsecretaría de Tecnología. Es decir, porque ese es un polo que Chile le hace falta. Y tú necesitas un ministro que tiene que ser un gran líder para tener, porque la lógica que debería ser y que no ocurre, es que el ministro es el líder político del ministerio y los subsecretarios son los gerentes, los ejecutores. Y muchas veces el subsecretario se está preparando para ser diputado, se está preparando, en una de esas pasa a retiro el ministro y asciende él. Entonces todo eso produce una distorsión, que es la que estamos viendo hoy día, y que tú tienes toda la razón. Esto se hizo entre, y bueno, ¿y cómo lo vamos a seguir haciendo? Gracias, Tomás. Esta incertidumbre, diputado, genera, por cierto, inseguridad en los posibles inversionistas. No, yo creo que el tema del problema económico de la quinta región no tiene que ver necesariamente con esta incertidumbre, porque esta incertidumbre yo diría que es general en todas las regiones. Yo creo que hay dos elementos que son bien determinantes del letargo económico que tiene la región de Valparaíso en estos minutos. Uno de ellos es el peso gravitante que tiene la comuna de Valparaíso y lo que a mi juicio ha sido la mala gestión de esa comuna, porque se han caído proyectos enormes, más allá que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con los proyectos, pero se cayó el TPP-2, se cayó todo lo que era el desarrollo del borde costero, se cayó el terminal de cruceros y ha habido todo un obstáculo por parte del alcalde de Valparaíso en contra de grandes obras que sin lugar a dudas habrían cambiado los números no solo de la comuna de Valparaíso, sino que de toda la región. Porque cuando uno mira la cesantía de Valparaíso tiene 2 dígitos versus el resto de las comunas. Si uno compara con San Antonio, por ejemplo, que también es parte de la región y que está cercano a pleno empleo, ¿no es cierto?, se da cuenta del impacto que tienen estas malas decisiones. Y el otro que ha sido un efecto bastante, diría yo, permanente y que ha pasado desapercibido porque nos preocupamos de otros aspectos del mismo fenómeno, el tema de la sequía. La disminución de la superficie agrícola en explotación ha andado en torno al 5% en los últimos 5 o 6 años. Y eso tiene que ver con que muchos pequeños y medianos agricultores, que son además grandes generadores de empleo, han ido teniendo que terminar sus áreas productivas, ¿no es cierto?, producto de la sequía. Y eso está generando un impacto potente, y a lo cual si le sumamos que además la minería nuestra, la de la quinta región, es una minería cara que es sensible a las bajas que hemos tenido en los últimos años, el últimos 2 años de los precios del cobre particularmente, es bastante explicable, digamos, la tendencia a la baja que ha tenido. ¿Que Valparaíso está mirando el suelo desde el canal de Panamá que no tiene proyecto? No, yo comparto, lo hemos conversado muchas veces en este programa, la falta de una estrategia de desarrollo regional. Ven en el diario el remate de la conservera del Vergel. Te da pena. Y tú dices, bueno, entonces estamos locos. Y lo que deberíamos tener es haber crecido en 50 el Vergel y ser los grandes exportadores. Hace poco... De la fruta, la verdura maquilada. Rodrigo, hace poco una importante corredora de propiedades me decía, hay una burbuja inmobiliaria. Muchos compraron una segunda vivienda y hoy día es cosa de mirar cuántos departamentos y casas se venden o se arriendan. Sin duda que eso es una señal de algo. Y por supuesto también de que muy probablemente la inversión en el sector habitacional, aquí al menos en la región, se detenga. Sí, mira, pero tiene que ver con muchos factores. El valor del suelo en la región, yo diría, es una locura. O sea, y eso tiene un impacto, por ejemplo, en la construcción de vivienda social, donde hoy día poder localizar un terreno a un buen precio para una vivienda social... Y no en la periferia. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que ahí tenemos un déficit importante porque la verdad que se ha encarecido y es lo que tú dices, efectivamente hay una burbuja y los valores son exorbitantes. Y junto con ello yo diría también hay un tema de hacia dónde va la región. Yo creo que ahí hay una indefinición de la región hacia dónde está mirando y qué está mirando. Y el peso que tienen 2 comunas tan importantes, por un lado Valparaíso y Viña del Mar,
y hoy día San Antonio, en fin, y otras ciudades que se han venido empoderando. Pero yo creo que ahí comparto lo que dice Luis en torno al impacto que tiene dentro de la región Valparaíso. Y claro, se han detenido proyectos re importantes, Molvarón, el T2, todos los proyectos inmobiliarios que tenía Valparaíso se pararon. Hoy día no hay ningún, los cruceros se fueron a San Antonio. Y ahí uno dice, bueno, es lo que hemos hablado un par de veces. Y si hay algo que podría haber sido potente en una estrategia de desarrollo regional es el turismo, justamente. Absolutamente. Que es el eje hilvanador de todas nuestras vocaciones productivas del interior y la costa. Tú ves lo que Valparaíso le ha dicho, no un montón de cosas, pero uno no sabe lo que quiere la comuna de Valparaíso. O sea, ese no va acompañado con una propuesta. Tampoco quiere puntos verdes. Entonces, por ejemplo, y ahí yo creo que hay un déficit importante en la región del punto de vista, y que nos va a pegar importantemente esta región, la cercanía con Santiago no hace bien y no hace mal. Y ahí yo creo que tenemos una situación crítica. Y hoy día la cantidad de empresas, de microempresarios también que están afectados por el tema, yo diría bueno, y en Valparaíso el exceso de vendedores ambulantes, sobre 12.000 y migrantes, dos dígitos, exactamente. La delincuencia. A propósito de Valparaíso, en esta jornada de día, hoy estamos haciendo el programa en día lunes. Veamos la fecha exacta. Sí, excepcionalmente, pero 16. Digamos... 16, quiero ser más exacto. Es que no está anotado acá, pues está anotado ahí y no está anotado. No nos dejaron con nota introductoria. Nada, usted no sabe qué día vive. Nos abandonaron. Pero déjenme decirle que hoy día me confirmaron 12 concejales, no voy a revelar la fuente, que el punto, a propósito de punto verde o punto de reciclaje que se había dispuesto, es una especial preocupación para algunas personas, en el terminal rodoviario de Valparaíso. Bueno, el colectivo que tomó aquella iniciativa y que si uno mira en el fondo del fondo, tiene un propósito. Por de pronto en Valparaíso la basura ha sido un gran dolor de cabeza, la mal llamada basura porque hay muchos elementos que se pueden reutilizar. Bueno, ocurrió que... mira el incendio del 2014. Bueno, ocurrió un par de meses, pudo operar y luego... dejó de ejercer sus funciones el punto y, bueno, ante la inquietud nuestra comenzamos a investigar y descubrimos que el municipio de Valparaíso le cobraba 1 millón de pesos por el uso de suelo del espacio en el terminal. Y obviamente insostenible se hacía la posibilidad de seguir desarrollando aquella labor y entendemos que hoy hubo conversaciones, hoy lunes también al interior del municipio, para ellos tomar la posta y seguir desarrollando esta iniciativa. Como municipio. ¿Por qué está tan preocupado? No se equivoque porque hago una declaración pública porque hay algunos que sí han leído lo que no es lo que... No soy candidato a nada ni pretendo ser candidato a nada. El tema medioambiental... Lo hablamos hace poco. Pero en el caso mío sí es verdad. Ahora, lo que ocurre en esta iniciativa se los dejo como... Está bien. Por favor, espero que alguien comente. Ahora que esté mal. ¿Sí? Vamos en el orden. Vamos, César. Alguien que mantenga el orden en este programa. Sí. Gracias, diputado. Se nota que está... Voy a sacar el reloj. El dueño está de vacaciones, se nota. Sí, claro. No es un tema que le pregunté a nuestro jefe de prensa. Está lejos, no había bebida, no había nota. Está aprobado este tema por nuestro jefe de prensa. No había relojes. Bueno, mire, cualquier cosa que parezca poco clara, poco transparente, digamos, hay que aclararla. Y yo lo invito a que siga con el tema, porque por lo general a veces te llama alguien y uno de esos temas los deja. Entonces, creo que es bueno aclararlo, que es transparente. ¿Me va a llamar alguien ustedes? Puede que lo llamen después, va a ver alguien en la tele, ¿te el llegó un programa. WhatsApp? Nada todavía. Está publicado en Facebook. No te metas en ese llegó tema un WhatsApp. porque aquí, por allá, qué sé yo, ya va a ver ya. ¿Ah? Y en temas de ese tipo, si usted tiene una convicción medioambiental, tiene que seguir adelante nomás, porque pudiera haber sido cualquier otra materia. Y siempre hay intereses cruzados, pero uno tiene que perseverar en su lucha, en su batalla. Eso es lo que yo le puedo decir. Don Tomás. ¿Lo escuchamos, pues? No, pensé que usted tenía pues un comentario. dirigiendo ¿no? a usted. No. Usted va a perseverar, Carlos, ¿no? No, es que no es un tema solo mío, yo creo que es un tema de preocupación de nuestra sociedad. Yo te diría, ¿ustedes tienen punto de reciclaje, trabajan en el tema? Sí, estamos trabajando, tenemos un proceso ahí de bateas que rotan en los distintos barrios, que se solicitan y que
pese a eso, nosotros hacemos un tremendo esfuerzo, botellas, plásticos, batidas. Pese a eso, tenemos unos tremendos basurales. La gente, yo creo que hay un tema de cultura dentro de todos, de que no tenemos esa costumbre de... Nosotros además pasa el camión de la basura 2 veces en la semana, por lo tanto no es un mal servicio, pero pese a todo eso tenemos situaciones basurales que se generan. Y esperamos seguir mejorando, va a anunciar algo el alcalde prontamente en torno a puntos limpios. Yo creo que más allá de que los incentivos están mal puestos en el tema de la basura, y totalmente no hay una política de reciclaje, por lo tanto las cosas no son como deberían ser. Pero si alguien en una comuna, como pasó en Valparaíso, quiere poner un punto, yo creo que lo lógico es apoyarlo. No era una empresa, era un colectivo. Por eso, y no hacerle las cosas más difíciles. Bien. Gracias. El cobro del bien nacional yo de creo, uso público yo creo se puede que sí, omitir. un tema, me gustaría ponerlo, un tema interesante, porque vamos a hablar a lo local y nos repetimos un poquito, porque todo lo que hemos hablado lo sabemos. Sí. Y lo hemos hablado 500.000 veces. Yo creo que hay algo preocupante, que es lo que ocurrió del atentado en Arabia Saudita, donde Trump dice directamente esto de Irán. Y perdón, el problema que tiene Estados Unidos es que este fenómeno económico que partió después de la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra el negocio principal donde estaba la gran inversión de esa nube negra, que es el gran capital, era la guerra. Sí, claro. Pero después de la Segunda Guerra se dieron cuenta que la próxima guerra, si la hacían más grande, Era más rentable. se acababa la humanidad. Entonces abrieron procesos industriales con mucha fuerza. Y el primero fue ir a Japón, porque dijeron, le ganamos la guerra a estos japoneses, los ponemos a trabajar, y es el fenómeno de los años 50, 60. En los 60 el señor Suzuki, el señor Toyota, el señor Mitsubishi, consideraron que ellos eran capaces de producir solos, ¿ya? Y que no necesitaban la tutela de Estados Unidos. Entonces dijeron, pero si hicimos la guerra de Corea, Vamos a competir. vámonos a Corea. Y tenemos Chiang Kai-shek ahí con el Formosa, lo transformamos y transformaron eso. Y después vino el fenómeno cuando fue Kissinger, que llevó de una oreja a Nixon a China, y le dijo, aquí está el negocio. Ponemos a esto a trabajar y nosotros... ¿Y qué ha pasado? Que el mismo fenómeno que yo le estoy explicando de Japón, de Corea y Taiwán, hoy día pasa con China. China se desarrolla con el gran capital americano. Quiero decir... Y se acabó Detroit, y se acabó la industria electrónica, en lo cual Trump tiene razón, pero no es la forma. Quedan 4 minutos de decir un nivel de violencia el minuto final por cada en uno. el diálogo que yo creo que es muy peligroso. Absolutamente. Gracias, Muy Tomás. peligroso. Y Chile es un país que debería tener una postura como la tuvo en su momento Lagos con la invasión de Irak. Nos faltó tiempo, sin duda, incluso ver si es que la campaña efectivamente la campaña de Michelle Bachelet, la del 2013, habría sido financiada ilegalmente con el tema del lavallato. Pero tenemos el minuto final, don César. Bueno, unas felicidades a todos quienes están viendo la posibilidad de celebrar a Chile. Dejar lo ideológico de una vez significa celebrar la patria tal cual es como es, sin separaciones, sin este romanticismo ya que llega a ser desagradable, quienes veneran la parada militar, son no sé qué, los que ya esas tonteras. Tenemos un país precioso, maravilloso, pasémoslo bien. Las comunas probablemente hemos hecho esfuerzo grande, nosotros todos los años en Limache hacemos un tremendo esfuerzo por transformarnos en un lugar de visita a la región. Así que invitarlos a Limache, al estadio. Tenemos una fiesta maravillosa, la Semana de la Chilenidad. Así que pueden ir para allá. Paciencia con el tránsito, paciencia con los tacos, que sé yo. No toda la culpa es del alcalde Morales. Hay otras autoridades que hacer. Claro, exactamente. Por lo general. La primera culpa la tiene Tomás. Ahí empieza el taco. Vamos con Tomás, el último minuto, Tomás. Ahí empieza el taco.
¿El último minuto para qué? Su último minuto, palabras finales, cerrar. al cierre. Ustedes, es que yo no tengo comerciales, yo no soy ni de quien puede, ni de esto, ni de... No tengo que poder. ¿Nada? Vaya usted a estos días de fiestas vaya pachas. acá en Tucán, a Capduca. Tendremos una... Todos tenemos un emprendimiento. 50% Para arreglar el cuerpo tenemos una buena sopa. Se dice que va de este programa... Tendría que hacer eso yo, Se dice de Pancho, este programa oye, pero si no 50% se ha del terminado el cuento. tiempo. No he hecho nada, lo tengo así. Y empieza con la tontera, bueno, hace la misma tontera que el otro hace lo mismo. Pero si no pasa más rápido, no pasa más rápido. Pasa más rápido, pero quiere que pase más rápido. Locura. Ah, me reclamaba desde dónde estaba cuando veía el programa. Yo espero que en el próximo programa, efectivamente, sea más serio, más preparado. no, hablar de lo que te mataron. Ay, qué mal. dejando la broma, hablar de lo que exteriormente está ocurriendo es súper serio. Es significativo. Necesitamos que el país hoy día, necesitaríamos que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República convocaran que tiene que en Gracias, esta oportunidad, Tomás. no para ir a la ramada, sino que para tener una postura de Chile frente al mundo, porque es un poquito serio lo que está pasando. Gracias, Tomás. Diputado, ¿usted que encuentra que esto ha sido tan poco profesional? No, todo lo contrario. no. Usted ha estado muy profesional, Carlos. Gracias, Sí, es un gracias. reclamo contra la... Uy, no me diga. ¿Qué sabe? Sí, ¿no? Está bien. Que está de vacaciones y nos dejó aquí medio... ¿Cómo abandonado. no? ¿A quién? Usted habla de... Gran jefe. Como Capitán Araya dice, como No, solamente saludar, desearle que una se va y muy... nos deja jara. Eso, claro. ¿Qué quiso decir usted? Una muy felices fiestas y Bueno, sobre todo perdónelo poco. Perdónelo poco. agüita, pero está bien. No. Unas muy felices fiestas, que lo pasen muy bien, pero también que nos cuidemos. Yo creo que los chilenos somos muy cortos de genio y cambiaría mucho las cosas si le decimos al hermano, al vecino, al amigo que no conduzca cuando ha bebido, de manera que podamos celebrar y no tengamos nada que lamentar en este 18 de septiembre. Así que muchas felicidades a todos quienes tuvieron la paciencia de escucharnos. Perfecto, gracias, diputado. Los segundos finales, Rodrigo, ya no el minuto. minutos, los segundos. Bueno, saludar más que nada, que pasen una Chao. felices fiestas. Hay harto panorama en el sector agrícola de la comuna, en el Valle de Marga. Por Y eso que ahí empiezan los tacos, pues, Por lo tanto, ahí aprovechar Y después le echan la culpa todas a las Morales. fiestas costumbristas que hay. Así que un saludo afectuoso y también sumarme a lo que decía el diputado, cuídese también. Esto acá no se nos va la vida. Así es. Y Hay por lo otros tanto hay festivos que más ser- para celebrar. Claro, y pese a que lo que pasa es que este fin de semana es muy largo. Gracias. Y por lo tanto hay que cuidarse. Bueno, nunca lo di vuelta, pero que gracias. se hunda el mundo, no importa. Gracias estemos pasándolo a bien. Tomás de Rementería Durán, a César Molina, Después ni un a peso, Adrián. Gaspardo y por cierto también a Rodrigo Uribe, nuestros contertulios hoy. Felices fiestas, las haya pasado ya, las tenga que disfrutar y todas las recomendaciones que aquí se han entregado en un programa de mucha distensión y relajo. Sigan con Quinta Visión Televisión, que lo pasen muy bien.